Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Hola, buenas tardes, hermanos y hermanas, de nuevo aquí intentando profundizar en la palabra de Dios, y queremos hacerlo continuando la misma línea que hace ya unos sábados tenemos sobre la preciosa carta a los romanos. Os lo aconsejo leerla porque en ella se encuentra la esencia y casi diría el resumen de nuestra vida cristiana, de lo que hemos de creer y de lo que hemos de vivir. ¿Os acordáis? El sábado pasado hablábamos de la fe, del contenido de aquella fe, estuvimos refiriéndonos a esas confesiones que encontramos en Romanos y también citamos a 1 de Corintios, capítulo 15. Y hoy vamos a tratar de las consecuencias, basándonos en Romanos y en otros textos si hace falta, las consecuencias de la fe. Es decir, ¿qué sucede cuando entregamos nuestra vida al Señor? Cuando creemos, confiamos, ya os lo he dicho más de una vez, la fe, la palabra pistis que está en griego, se traduce fe. Sin embargo, más propiamente hubiera sido traducirlo por confianza, por entrega, por dejarse el corazón en la presencia de Dios, esperando que Él sea el que actúe en nosotros y por nosotros. Es fiarse. Aquí también lo dice claramente que Abraham se fió de Dios. ¿Qué sucede cuando el Señor nos recibe? Cuando nosotros ejercemos esa confianza, la ponemos en práctica y nos dejamos llevar por Él. Pues mirad, en Romanos 6, no es el único sitio donde lo indica, en Romanos capítulo 6, el versículo 22 y 23, nos hace un pequeño resumen. Entre paréntesis, vuestras libretas están dispuestas, vuestros lápices preparados, vuestra Biblia abierta. Pues adelante, vamos a seguir trabajando para la gloria de Dios. Dice así el texto de Romanos en el capítulo 6, pero ahora habéis sido liberados del pecado. Sois siervos de Dios y habéis sido consagrados a Él y tenéis como meta la vida eterna. Porque el salario del pecado es la muerte, mientras que el don que Dios nos hace es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Extraordinario resumen. Magnífico resumen de lo que hace el hecho de que pongamos nuestra confianza en Dios. Fijaos que el pasaje 20-21 nos habla de lo que éramos antes y de lo que somos ahora. Mirad, antes nos dice, antes de creer, de entregarnos a Él, del que el Señor nos transformara y pusiera en nosotros una vida nueva, su Santo Espíritu, nos dice que éramos esclavos del pecado. Y que entonces no precisábamos hacer el bien. Lo dice en el versículo 20. Cuando erais esclavos del pecado, no os considerabais obligados a practicar el bien. ¿Para qué? Es que ni siquiera pensábamos en que estábamos obligados a practicar el bien. Y dice, ¿y cuál fue el resultado? Vergüenza os da decirlo, porque
todo desembocó en la muerte. Y miraos, pero ahora habéis sido liberados del pecado, sois siervos de Dios y habéis sido consagrados. Es lo que antes hemos leído y que espero que lo tengáis abierto para comprobarlo. Hay dos situaciones que se producen, dos realidades en nuestra vida. Por un lado, la esclavitud y por otro lado, la libertad. Pero claro, eso corresponde a dos elementos también que hay que contemplar. Eres esclavo y libre, pero es que hay dos señores. El maligno, que nos sujeta en esclavitud, y por otro lado Dios, que nos hace y nos libera de esa esclavitud. Hemos de decidirnos por uno o por otro. No vale medias tintas. El Señor Jesús ya lo dice, que no está conmigo, está contra mí. Por lo tanto, aquí quiero decir que algunas personas hacen o dicen o piensan, bueno, esto ya lo haré mañana, ya me convertiré cuando me vea en apuros. No, 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 no. Tú ahora estás diciendo no. Estás diciendo que no. Y lo estás diciendo de una manera tan terrible que está en juego tu vida eterna. Porque esa situación de esclavitud lleva un resultado. ¿Cuál fue? Repito, vergüenza da deciros. Mirad, hay una salvedad previa. Somos esclavos del pecado. Es lo que somos. Irremediablemente hemos heredado esta condición de pecado. En el capítulo 5 de Romanos, el versículo 12, hay algún día hablaremos, repito, tenemos que hablar también, porque no quiero dejarlo de lado, porque es extraordinario. Fue el ser humano el que introdujo el pecado y con el pecado la muerte. Y sigue, y como todos pecaron, de todos se adueñó, fue señora, nos esclavizó la muerte. Es curioso, tremendamente curioso. Por eso sigue, en el versículo 18 de este mismo capítulo 5, en resumen, si el delito de uno acarreó a todos la condena, así también la fidelidad de uno. Ojo, está hablando de la fidelidad. Ya hablaremos de la fe de Jesús, que es otro tema que hay que tocar. Dice, la fidelidad de uno es para todos fuente de salvación que produce vida. Y si la desobediencia de uno solo hizo a muchos pecadores, también la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Fijaos, Cristo, fiel, obediente, nos trae la salvación. Dice, en cuanto a la ley, únicamente sirvió para que el delito se multiplicara, se hiciera evidente, se mostrase, lo hemos insinuado ya en alguna ocasión, la ley, la función de la ley, lo dice en el capítulo 3, la función de la ley es precisamente hacernos conscientes del pecado, 3:20. Pues bien, cuando se multiplicó el pecado, tanto más abundante fue la gracia. Así que lo mismo que el pecado implantó, fijaos, su reinado, hemos hablado antes del que el Señor es el maligno, es el pecado, y nos hace esclavos, así que lo mismo que el pecado implantó el reinado de la muerte, ahora será la gracia la que reine por la justicia, es decir, por la obra salvadora de Cristo.
¿Y esto qué consecuencia tiene? Conduciéndonos a la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. El hecho es extraordinario. Consecuencias de ser siervo de Dios y no esclavo del pecado y del maligno. Primero, nos lo dice también claramente en el capítulo 12, el versículo 1 y 2 de Romanos. Romanos, repito, es extraordinario, no dejéis de tenerlo como ese libro de cabecera en la que podéis acudir constantemente para encontrar alimento espiritual. Dice en Romanos 12:1, por lo tanto, por el amor entrañable de Dios, os lo pido, hermanos, presentaos a vosotros mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ese ha de ser vuestro auténtico culto. Y estando como estamos bajo la gracia, estamos como estamos bajo la libertad de hijos de Dios, nos dice, no os amoldéis a los criterios de este mundo, al contrario, dejaos transformar. Expresión, dejaos transformar, porque nosotros no podemos. Nosotros somos incapaces. Es imposible que por nuestro propio esfuerzo seamos capaces de cambiar. Dice, y renovar vuestro interior de tal manera que sepáis apreciar lo que Dios quiere, es decir, lo bueno, lo que le es grato, lo perfecto. Fijaos, vamos a volver un poquito atrás a esa estructura. Esclavos del pecado y libres del pecado. La esclavitud al pecado nos llevaba a la muerte y nuestro Señor era el maligno. Ahora, por la gracia de Cristo, somos trasladados a un espacio, a una situación, a un entente en el que está la libertad. Pero es curioso. Yo prefiero ser siervo de Dios y no siervo del maligno. Porque cuando sirvo a Dios es cuando soy realmente libre. Eso es lo que expresa la palabra, que en algunas traducciones se dice libertad y en otras se habla de redención. Éramos esclavos del pecado, sometidos al maligno, sometidos a nuestras propias corrupciones, sometidos a nuestra propia maldad, y por lo tanto llevábamos el estigma de que éramos siervos del diablo. Pero por la fe, en la obra de Cristo, Cristo mismo paga un precio que es su propia vida y nos saca de ese ambiente del maligno y nos traslada al ambiente de la libertad. Nos compra, nos libera, nos hace sus siervos, siervos en su casa, pero una servidumbre que no es nunca esclavizante, sino al contrario, se muestra y se vive por el amor, por ese amor que Él ha mostrado. Porque si realmente creemos en el Señor, si realmente reconocemos que su obra ha sido el pago, la redención, nuestra libertad, lo vamos a servir por amor y vamos a permitir y gozarnos y vivir que sea Dios nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño, consagrados, separados para Él. Porque es que además esa realidad nos lleva a algo incluso más importante. Si en el lado del pecado era la muerte eterna, la que se nos ofrecía y a la que íbamos, en el lado del Señor se nos ofrece la vida eterna como meta. ¿Por qué? Lo repito, lo dice el versículo 23. El versículo 23, porque el salario del pecado, que es el que estamos considerando, el salario del pecado es la muerte.
Claro. Mientras que el don que Dios nos hace es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Veis? Mirad, el salario es algo que se adquiere. El salario es algo que se consigue. El salario es el resultado de la obra, del trabajo hecho. Y resulta que el salario se refiere a la muerte, porque nos la hemos buscado nosotros. Porque esa es la paga que vamos a recibir. Sin embargo, hay una tremenda diferencia. Repito, el salario del pecado es la muerte, pero el don, y claro, como es don, no es por retribución, no es porque nosotros lo hemos conseguido, ni siquiera porque nosotros lo merecemos, sino que es por pura benevolencia de Dios. Esto es importante, esto es lo esencial. Por eso, hermanos, esta noche, esta tarde, en esta reflexión sobre Romanos, tengamos presente y sintámonos libres en la gracia de Dios, porque esa libertad nunca nos va a llevar a volver a la esclavitud del pecado, si es que es la del Señor que nos la concede. Y todo esto, tal como nos dice el versículo 23, es de pura gracia, de puro don. Pero, ¿cómo ha de ser esta fe salvadora? En Romanos 3:27 nos lo dice también. Fijaos, permíteme que lo encuentre, porque está ahí. Porque esa fe salvadora nos dice que queda fuera el orgullo humano. Dice, ¿dónde queda pues el orgullo humano? Ha sido desmantelado. Y sigue, y no por la observancia de la ley, sino en razón de la fe. Y dice Pablo, afirmándolo, dice, sostengo en efecto que Dios justifica al ser humano mediante la fe y no por la observancia de la ley. Si es por la observancia de la ley, es un salario, y el salario nos lleva a la muerte, mientras que si es don de Dios, no es salario, es algo gratuito. Por eso dice, ya no existe, más adelante, un solo Dios, un solo Dios que justifica a todos los que tienen fe, tanto circuncidados como incircuncisos. Es decir, la fe se extiende para todo ser humano, tanto judío como no judío. Es tremendo, es extraordinario. También en 4.1 dice el ejemplo, que después quizás en otra ocasión también volveremos a tratar. Dice, veamos el caso de Abraham, el antepasado de nuestro pueblo. ¿Qué decir de él? Si Abraham hubiera sido justificado en virtud de sus obras, tendría razón para sentirse orgulloso. Aunque no ante Dios, porque hubiera sido salario. Pues ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado como justicia. Y aquí el apóstol vuelve a utilizar la palabra que os he dicho antes de salario. Por otra parte, el salario del que trabaja no es un regalo, sino una deuda. Por lo tanto, si resulta que como salario de nuestra conducta teníamos el pecado, el resultado era un salario de condenación, resulta que quien no pone su confianza en las propias obras, sino que se fía, a mí me encanta esta traducción, sino que se fía de Dios, que justifica al pecador, efectivamente su fe le justifica. Después dice, cita el apóstol Pablo un texto del Antiguo Testamento. ¿Os acordáis que hablábamos de que los primeros cristianos basaban su testimonio precisamente en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento dice,
Dice, igualmente David llama dichoso, Macarios, feliz, bienaventurado, a aquel a quien Dios le tiene en cuenta la justicia, que le da la salvación, lo considera como justo, con independencia de las obras. Y dice, cita, dichosos aquellos a quienes Dios ha perdonado sus culpas, y aquellos cuyos pecados ha sepultado en lo profundo. Dichoso aquel a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado. Esta noche, esta tarde, hermanos, esta tarde, vamos a tener claro esto, del señorío del pecado, del mal y de la corrupción que nos lleva a la muerte. Hemos sido comprados, hemos sido liberados por la obra de Cristo, que en nosotros la hemos recibido a través de la fe, y hemos sido trasladados a otro reino en el cual somos libres y en el que servimos a Dios y al prójimo por amor. Y esto implica algo que yo quisiera esta tarde señalar. El próximo día hablaremos de un tema que algunos ya conocéis, sobre cómo ha de ser esa fe, qué ha de ser esa fe, a qué ha de ser semejante esa fe. Yo quisiera que esta tarde podamos nosotros, porque estamos en el lado de la salvación, porque estamos bajo el Señor de todas las cosas que nos da realmente la libertad. ¿Por qué no hacemos nuestra esta expresión? La interiorizamos y decimos, yo soy dichoso. El versículo 4:7 de Romanos, yo soy dichoso, tú eres dichoso, tú eres dichosa, porque Dios ha perdonado mis culpas. Porque Dios ha cogido mis pecados y los ha sepultado en lo profundo. Ya Isaías dice que se convierten de rojo en blanco y que Él lanza nuestros pecados y nuestras iniquidades en el fondo del mar. Y por eso podemos decir esta noche, tú siéntete dichoso y dichosa, porque el Señor no nos toma ya en cuenta nuestros pecados. Espero que esta noche, esta tarde, esta reflexión nos haya servido a todos, a mí también evidentemente, para reafirmar nuestra posición privilegiada, bendita, llena de gracia, llena de amor, porque hemos pasado de un reino de tinieblas a un reino de luz. Hemos pasado de la esclavitud a la libertad de los hijos de Dios. Hemos pasado de una herencia de condenación a la herencia de la vida eterna. Gracias al Señor Jesús, a su obra, y que Él quiere que nosotros, precisamente para alcanzar y llegar y conseguir esta posición, nos pide que creamos, que confiemos, que nos entreguemos sinceramente a Él, como hemos leído antes, fiándonos, descansándonos, en paz, en shalom, en su obra redentora. Hermanos, que esta verdad empiece ya a introducirse en nuestro corazón para vivirla auténticamente en el gozo y la alegría de la salvación. Y ahora, hermanos y hermanas, si alguno tiene alguna pregunta, ya lo sabéis, por el WhatsApp de la Iglesia, vamos a seguir dialogando y que el Señor nos haga permanecer constantemente en ese amor suyo y en esa su gracia. Que Él nos bendiga esta tarde. Amén. Un soldado a casa hoy regresó, y un niño enfermo se curó, y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción, y hoy nadie